Bueno, recientemente pasó el mes de la Biblia. Yo no sé cómo lo celebraron aquí, José y Carlos. Bueno, el mes de la Biblia allá se celebra de una manera oficial, institucional. Y esto damos gloria a Dios. Ustedes saben que nuestra nación, por la gracia de Dios, tiene ahí, ¿no verdad?, en su lema, Dios, patria y libertad. Y los padres de la patria, indiscutiblemente, Dios puso eso en sus corazones. Y ni hablar de ahí el escudo, ¿no verdad? Y Juan 8, 30 ahí. Exactamente, ¿no verdad? Ahí conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, os libertará. Entonces, dimos parte de este estudio allá como tiempo, día de la Biblia. Y este libro precioso, este libro incomparable que Dios nos dio, pues nosotros tenemos que tenerlo en el lugar en que es palabra de Dios, palabra de Dios. Este libro más importante, trascendental, indiscutiblemente, como ningún otro libro, pues encontramos la voluntad expresa de Dios. Así es que yo quiero que leamos y ahora yo quiero que se pongan de pie, por favor, al leer este texto, que es bien conocido, que es bien sabido, se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3, ya ustedes saben a cuál verso nos referimos de la palabra de Dios. Vamos a leer esos dos versículos, los últimos dos versículos que cierran este capítulo de la palabra del Señor aquí en este sentido. Dice así, yo sé que todos lo tienen, ¿no verdad? Verso 16, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no verdad? Para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada, como dice la palabra del Señor. Vamos a dar gracias en oración y pedir la dirección del Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu santa y bendita palabra leída, Señor, en esta mañana. Ahora te suplicamos la asistencia insustituible del Espíritu Santo en nuestras vidas, guiándonos, Señor amado, dirigiéndonos, instruyéndonos de tal manera, Padre, que podamos tener conciencia de ella y así, Señor amado, ser fortalecido por ella, por medio de tu Espíritu Santo. Guíanos a través de toda la enseñanza, Señor amado, tanto el que habla como los que escuchan. Oramos en el nombre sagrado del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, entonces, ¿cómo nos llegó la Biblia? Bueno, naturalmente la Biblia tiene su historia y nosotros sabemos la composición de la Biblia. La Biblia está compuesta por 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Eso yo sé que todos lo saben, todos los creyentes ya, que tienen yo creo que 3 meses o menos en el Evangelio, pues saben esta división de la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es un libro trascendental y en ella, naturalmente, encontramos la revelación de la palabra de Dios. Ahora, la Biblia ha sido preservada y avalada no solamente por la historia, sino por el mismo Dios. Y
a pesar de los 1000 y tantos años escrita, la verdad que se tomó para 1400, 1500 años la Biblia, todavía se encontraron, podemos decir recientemente, manuscritos que siguen avalando que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Ella lo dice y lo dicen los elementos arqueológicos también, los elementos históricos también. Los rollos del Mar Muerto es el nombre que se le ha dado a una colección de manuscritos y algunos fragmentos de manuscritos muy antiguos que fueron escritos en hebreo, en arameo y en griego. O sea, esto se encontró en las cuevas del Qumrán, ¿no es verdad? Por la gracia de Dios yo pude llegar a las cuevas del Qumrán frente al Mar Muerto y ver los hoyos donde estaban, donde fueron encontrados, nada más y nada menos que por un pastor árabe, Mire eso, es una cosa, fortuita así, y qué trascendencia realmente tenía. Estos documentos representan el descubrimiento arqueológico más sensacional y más importante de nuestra época en cuanto a avalar la garantía del texto sagrado que nosotros tenemos, porque antes de eso ya teníamos la Biblia. Ese descubrimiento fue ¿en qué año? En el 1947, pero antes de eso ya nosotros teníamos ya la Biblia, no solamente transcrita del griego, de hebreo y del arameo, pero también ya de Gutenberg que la había impreso. Entonces, nosotros vemos cómo aún la misma arqueología, posteriormente a lo que ya tenemos escrito, avala esa gran verdad. Entonces, estos documentos nos hablan realmente, este descubrimiento se remonta hasta el segundo y tercer año antes de Cristo. Son fiel testimonio de la notable semejanza al texto hebreo que tenemos hoy en día. En estas cuevas se descubrió que había un convento. Ustedes saben que el pueblo judío tenía como centro de adoración, ¿qué cosa? El templo, ¿no es verdad? El templo. Ahora, el templo, los judíos se desviaron y entonces corrompieron, se prostituyeron, podemos decir. Entonces, comercializaron el templo. Por eso ustedes ven que cuando el Señor Jesús va al templo, se enoja, tira todo lo que está en la mesa, todos los vendedores, eso, y entra, coge un látigo, ¿no es verdad? Y dice, vosotros habéis convertido la casa de mi padre ¿en qué? En cueva de ladrones. Imagínese usted tal acusación en donde se habían desviado. Los que tenían la revelación de Dios, los que tenían la palabra de Dios. De manera, amados hermanos y amadas hermanas, que esto es una alerta también para nosotros. No voy a decir que vamos a convertir la casa de Dios. El asunto de lo que yo diría es la desviación de esos grandes rabinos y la elección de Dios al pueblo de Israel como pueblo escogido de Dios, como pueblo escogido de Dios. Soberanamente, había un hermano, un hombre, bueno, esposo de una hermana, no voy a mencionar su nombre, ella está fiel, sirviendo al Señor todavía, que él tenía mala voluntad y decía a los judíos diciendo, pero ¿cómo es que Dios escogió a los judíos? ¿Y por qué esa preferencia de Dios? Eso es una discriminación. Es que Dios es el dueño de la tierra. Es el Dios dueño de todo. De Jehová es la tierra y el mundo. Salmo 24, ¿no es verdad? De Jehová es la tierra, su plenitud, y él escogió ese pueblo. No quiere decir que el pueblo cumplió. Ahí es donde está mi hermano y hermana. Podemos decir, el discernimiento que nosotros tenemos que tener de las bendiciones que Dios nos da
para y en qué nosotros la invertimos. Sí, porque el pueblo de Dios no cumplió realmente con los propósitos de Dios, porque no lo cogió por su linda cara. No es como decimos comúnmente, los escogió con un propósito para que la nación de Israel fuera ejemplo para todas las naciones del mundo. Sin embargo, ellos fallaron, ellos se desviaron. Entonces, tenemos realmente esta advertencia de nosotros. Ahí tenemos. En cuanto al Nuevo Testamento, la evidencia para el texto incluyen 4.500 manuscritos griegos, pero últimamente he oído que hay más de 5.000. Es más, estaba oyendo que más de 5.000, no sé, manuscritos de los escritos de la Biblia, de Aristóteles, de Heródoto y de Platón. Miren, no hay más si acaso uno o dos. Y sin embargo, miren cuántos manuscritos hay de la Biblia, datado desde alrededor del año 125 después de Cristo al invento de la imprenta, y citas de las escrituras de los padres de la iglesia que se remontan hacia el final del primer siglo. ¿Cuántas evidencias históricas nosotros tenemos de las sagradas escrituras, de este libro sagrado, ¿no verdad? De este libro bendito. ¿Cómo nosotros no hemos realmente de tomar en cuenta la palabra y de tener la relación con ella constantemente, hermano y hermana? Nosotros como creyentes, miren como dice el libro de Hebreos en esta porción paralela, Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De manera que la Biblia es diferente a todos los libros, no importa el tipo de libro que sea de contabilidad, sea de medicina, sea de ciencia nuclear. Son palabras que instruyen aquí, pero no son palabras que edifican aquí. Porque las palabras del Señor son espíritu y son vida. Entonces, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta esto, para que tú y yo, amado hermano, dejemos que la Biblia penetre en nuestros corazones y nosotros tengamos realmente el tiempo, porque tenemos que sacar, tú y yo como cristianos, estoy hablando de los inconversos, no estoy hablando de los que no conocen a Dios, de los que no han tenido experiencias con el Señor, sino los que por la gracia de Dios sabemos lo que la palabra de Dios ha efectuado en nuestras vidas. Y cómo, hermanos, hoy por hoy la iglesia tiene una apatía en cuanto a tomar la Biblia, en cuanto a sacar tiempo para escudriñarla. El Señor Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, estudiarla, meditarla, considerarla, hermano, para que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros y nos haga formar cada día mejores creyentes, creyentes que podamos con gozo hacer la voluntad de Dios, creyentes que nos gocemos en las cosas de Dios, creyentes que no se nos haga pesaroso venir a la congregación, creyentes que no se nos haga pesaroso y que no nos desanimemos en el camino del ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos a causa de las cosas adversas que se presentan en el camino del desarrollo de los mismos, del ministerio que usted y yo nos ha dado. Nosotros vemos oposición, ya me desanimo, y oposición de fuera y algunas veces de dentro.
En la escuela dominical, cuando entremos, yo voy a hablar un poquito de esto, porque Dios nos ha dejado un recurso para en medio de, podemos decir, esas dos posiciones de adversidad, Dios nos ha dejado un recurso para que nosotros conozcamos la voluntad del Señor. Así es que ya más adelante hablaremos. Bien, entonces nosotros tenemos en el aspecto histórico esta garantía y en el aspecto bíblico lo que ella misma da testimonio de nosotros. La división de la Biblia en capítulos y versículos, tal como la tenemos hoy, se hizo en el año 1228 en capítulos, en versículos en el año 1551. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque algunos hermanos pudieran decir, bueno, la Biblia fue escrita así, con capítulos y versículos. Pero yo sé que muchos de ustedes saben que no, en el principio, ¿no, verdad? Eso era corrido. Ahora, indiscutiblemente, estos hombres que la dividieron así, pues yo creo que fueron guiados por Dios, ¿no, verdad? Así ubicamos capítulos, así ubicamos versículos claves ahí en estos capítulos, estos 1189 capítulos que forman toda la Biblia, los 66 libros, y estos 31.163 versículos que forman la Biblia. Cada uno de ellos tiene su importancia, porque toda la Biblia, ¿a usted le gusta? ¿Qué libro? Déjame hacerle una pregunta directa, te voy a coger. Ahora, mire, ¿qué libro es que más te gusta, mi hermano? El libro de los Salmos. Qué fácil de leer y cuánta enseñanza tienen los Salmos. Es un tesoro. ¿No? ¿En dónde están los Salmos en la Biblia? Están en el centro de la Biblia. El canto del pueblo de Israel. Pero, ¿qué cantos y qué escrituras y qué inspiración en los Salmos hay de todo? Hay profecía, hay doctrina también, hay inspiración, hay fortaleza. No hay una situación en la vida de un hombre, de un ser, de un creyente, que no encuentre una identificación plena en uno de los 150 salmos que tiene la palabra de Dios. ¿Sí o sí? Ay, usted dice el Salmo 46, el Salmo 91, el Salmo 19, el Salmo 90, el Salmo 23. Ese es un clásico que los inconversos lo tienen abierto hasta ahí y eso está ahí, ya usted sabe, amarillo, en página amarilla, porque eso es para que me traiga suerte. O qué sé yo, todas estas cosas. Pero la suerte y la eficacia de ella viene cuando la tenemos aquí, ¿no es verdad? Entonces, qué preciosos los salmos. Bueno, si uno se pone a hablar de los salmos, uno no acabaría. A uno le gustaría más, ¿qué te gusta más, José? El libro de los proverbios. Imagínese usted. Se dice que 3.000 y pico escribió. Eso a mi hijo Elías le gustan los proverbios también. Sabiduría viva. El hombre más sabio del mundo, aparte del Señor Jesucristo, fue Salomón. Fue Salomón. Fue Salomón. Miren, amados hermanos, Salomón con toda su sabiduría, con toda su riqueza, con todo su esplendor que Dios le dio, Salomón también se desvió, ¿no es verdad? Qué cosa esta. Y él disfrutó de todo eso. Sin embargo, Salomón, en toda esa sabiduría que le encontramos ahí en los proverbios, eso es indiscutiblemente. Nosotros vemos a Salomón, después lo vemos arrepentirse también, ¿no verdad? No podemos dejar
de decir esto otro. Y yo creo que eso también nos advierte a nosotros, por mejor don que Dios nos dé, por más destacado que Dios nos dé, debemos de manejar bajo la voluntad de Dios. Bueno, voy a decir esto. Estaba conversando con una hermana, me dice ella, bueno, Dios no pone en la mano de uno algo que uno no pueda manejar, uno no puede manejar. Uno lo maneja y me hace, estábamos hablando de una bendición. Dejé pasar eso y después le dije, mira hermano, muchas veces Dios pone en nuestras manos, nos da bendiciones que no sabemos manejar. O si no, pregúntele a la Biblia, pregúntele a Saúl, pregúntele a Salomón, es algo bíblico. No supieron manejar las bendiciones que Dios les dio. Que Dios nos ayude a ti y a mí a manejar las bendiciones de Dios. Para que honremos a Dios. Para que sea de bien, realmente, hermano. Porque ya ustedes saben en qué puede convertirse una bendición de Dios si no la manejamos como Dios realmente quiere que lo hagamos. Ya nos gozamos de ella y se ve delante de ellos, pero esto es un principio y tenemos que ir siendo siempre dependiendo de la voluntad y de la guía de Dios. La humildad es una de las cosas que nos ayuda, porque el ser humano tiende, mire, no, yo soy el mejor maestro, yo soy el mejor cantante, yo soy el mejor predicador, yo soy el mejor músico, y esto, esa carne, indiscutiblemente, pero con la ayuda del Señor podemos realmente nosotros sujetarla por el Espíritu Santo. Déjame ver si esta es división de la Biblia. Entonces, aquí tenemos John Wycliffe, como ustedes quieren, nació en el año 1320 y murió en el año 1384. Fue quien primero tradujo la Biblia al idioma inglés. Hasta ese entonces la gente no contaba sino con algunas porciones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esto le costó, ¿ustedes saben qué? Después de muerto, imagínense cómo la Biblia ha sido perseguida, el libro más perseguido de la historia. Le costó que cogieran su hueso y lo desenterraran y lo quemaran, Lo quemaran. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es una profanación. ¿Usted sabe lo que es? Se ve el odio que había. No basta con que te mataran, no basta con que murieras. Vamos a sacar y vamos a deshonrarte y vamos a profanarte realmente. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Porque Satanás no quiere y los hombres usados por él no quieren que la Biblia se conociera. Bueno, ustedes saben, no tengo el dato inmediato de cuándo se volteó el sacerdote católico para dar la misa de frente, pero era de espalda todo el tiempo y en latín. Entonces, eso cambió. No tengo el dato aquí. Entonces, vemos cómo hombres sufrieron por esto. En la traducción de la Biblia, en la actualidad, está traducida, aquí dice a 1100 idiomas, pero no, mi hermano, de ese dato tengo que corregirlo, está a más de 3000 idiomas y dialectos. Y se sigue traduciendo, y se sigue traduciendo. De manera que la Biblia no se detiene en cuanto a los idiomas para que todos lo conozcamos. El tema central de la Biblia es la redención del hombre, pero también es la restauración del reino de Dios. Las dos cosas. Porque el hombre perdió la primacía de gobernar en el nombre de Dios lo que Dios había creado. ¿Y quién pasó entonces a ser el príncipe del mundo? Satanás. De manera que
la Biblia, su mensaje central, la redención del hombre y la restauración del reino de Dios. El texto que leía el hermano Rafi, el hermano Carlos, respecto a la dignidad del Señor, allá en Apocalipsis, ¿no verdad? Él es digno, ¿no verdad?, de tomar el sello y a Él sea la gloria, la honra, la alabanza. Entonces, y Apocalipsis dice, entonces todos los reinos serán del Señor y Él gobernará con justicia. Gobernará, porque los gobernantes de la tierra no han gobernado con justicia, son impíos. Todos los gobernantes, por más que dejen abrir el evangelio, unos los persiguen, otros no, otros lo permiten, pero ninguno de los gobernantes gobierna conforme a la palabra de Dios. Pero un día en el milenio habrá realmente gobierno justo y gobierno santo de parte de Dios en el milenio, en esta tierra pecaminosa. Eso es lo que a mí me exalta, me emociona, saber que en esta tierra, no, porque en esta tierra no podrá ser, Dios nos tiene un reino y la gloria, y eso es verdad, pero el Señor gobernará desde Jerusalén 1000 años sobre la tierra, gobernando, ¿no verdad? Bueno, no, el Antiguo Testamento nos habla del origen del pecado, del hombre, ¿no verdad? De las lenguas, es el principio, el Génesis, no vamos a entrar en esto, ¿no verdad? Realmente allí, precisamente, Génesis quiere decir orígenes, allí comenzó todo, y allí comenzó todo, la creación, allí comienza el pecado, allí vemos también la familia, allí vemos las lenguas, allí vemos las naciones, todo realmente ahí en el libro de Génesis es el comienzo de todo realmente. En sus dos grandes divisiones, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que va desde el Evangelio de Mateo hasta el libro de Apocalipsis, ¿no verdad? Así lo tenemos. Pero el último libro en Hebreos es el libro de Crónicas, no está en orden como está como lo tienen los judíos. Pero nosotros lo tenemos así y Dios ha querido que sea así, amén, gloria al Señor, ¿no verdad? Que Malaquías sea el último libro del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento que va desde el Evangelio de Mateo hasta el libro de Apocalipsis. A esto se le llama el canon cerrado de las Escrituras. Ya no hay más revelación. Ya Dios habló todo lo que tenía que hablar. Ya no hay más revelación. Así es que por ahí andan muchos que sí, sí, profetas y apóstoles que se han inventado. ¿Qué cosa esta? La Biblia sigue siendo siempre atacada, porque eso ataca intrínsecamente la Biblia, no crean. No ataca una religión en sí. Porque a veces si te ataca una religión, sí, la Iglesia Católica ha cometido grandes atrocidades, ¿no verdad? Y por las religiones y esto. Pero cuando se ataca la Biblia, se ataca a Dios, ¿entiendes? Es el centro, ¿no verdad? Entonces, realmente, este ataque de diluir el evangelio, de venderlo, de manipularlo, pecado horrendo, donde realmente a la gente se le promete que dé para ellos tener, para ellos ser bendecidos, negociando directamente. Una desviación que todos los hombres sean sanos, los que están en Dios, y que no son sanos. Y la defensa de esos falsos maestros es que si no se sanan por la adoración es porque no tienen fe. Qué bueno es así, qué bueno es así. Si no tienen la bendición, hermano Moisés, es porque no tienen fe. No, pero tú tienes autoridad y tu doctrina es que sí, que hay ese principio de que tienes que ser rico y tienes que tener bienestar. Hermanos y amigo que estás aquí, Dios no dice eso. Parte del sufrimiento, el sufrimiento es parte de la perfección del creyente. O si no, pregúnteselo a Job. Pregúnteselo a los apóstoles.
pregúnteselo a Pablo. No, pregúnteselo a los personajes de la Biblia, no a nosotros, pregúnteselo directamente para que usted vea. Entonces, la traducción de la Biblia la encontramos naturalmente usada en versiones conocidas como la Reina de Valera. La Reina Valera de 1960 es la más usada. ¿Cómo es llamada? La reina de las traducciones. ¿Cuántas traducciones hay? No sé cómo cuántas traducciones hay. Bueno, versiones, ¿no es verdad? Y siguen saliendo versiones, decimos, no traducciones. All right. Entonces, ¿cuántas versiones, hermanos, de la Biblia? Muy bien, porque la Biblia fue escrita en estos 3 idiomas y indiscutiblemente hay algunas versiones que aclaran un texto, porque el griego, ustedes saben que traducir literalmente es difícil, un idioma a otro, casi imposible. ¿No? Entonces se dan ideas, se da el concepto y esto, pero hay Biblias que no están traducidas recta y correctamente, o sea, no de los textos, no del texto recepto, ¿verdad? Que es realmente el texto, podemos decirlo, original, más original. Entre las traducciones de la Biblia, yo recomendaría la Biblia de las Américas, ¿verdad? La traducción viviente también. Hay otras Biblias que no recomendaría indiscutiblemente, pero hermano. Así es que, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí para que ya se nos ha ido el tiempo, son las 11:15. Así es que, mis hermanos, dejamos hasta aquí. Yo espero que en esta exposición pues hayamos sido edificados, ¿no es verdad? Y nosotros apreciemos este libro milenario que Dios nos ha dado para que nosotros no nos despeguemos de Él y para que nos acerquemos a Él y para que con Él nosotros podamos vivir una vida cristiana fuerte, firme, que agrade al Señor, que honre al Señor y que nosotros podamos presentarnos delante del Señor y Él diga aquellas palabras, ¿no es verdad? Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo quería terminar esta parte porque es una parte histórica también, ¿no verdad? Sobre los datos de la desviación de la Iglesia Católica, fechas y datos de esta Iglesia, porque realmente como Iglesia nosotros vemos estas prácticas que las recibimos de ella nosotros en el Occidente. Y ustedes saben que dicen, bueno, ¿cuál fue la primera iglesia? La Iglesia Católica. Y nosotros vemos podemos decir también herejías. ¿Cómo no? ¿Cómo no, hermano? Fíjense, aunque hay muchas cosas que podríamos decir más, pero hemos cogido algunas cosas puntuales que yo sé que les servirían a ustedes para concatenar por qué hoy nos encontramos así en esta separación, en esta división de el catolicismo y lo que es el evangelio. En el año 607 después de Cristo, Bonifacio III por primera vez se le da al obispo de Roma el nombre de papa. Los que habían eran obispos en los diferentes lugares. Ahora, la palabra papa, ustedes saben lo que quiere decir, ¿no es verdad? Papá. Pues bien, entonces él se atribuyó esto, ¿no es verdad? El obispo de Roma como mayor obispo entre todos los obispos que habían, tanto de Alejandría, tanto de Éfeso, en las diferentes congregaciones que habían muchos obispos, pero él se atribuyó este privilegio de ser el que mandaba el papa, el papá de las iglesias en el occidente. En el año 709,
entonces comenzó miren cómo la cosa se comienza, ¿no verdad?, a desviar, y después de ahí sigue otro rumbo. Cuando usted pierde lo central, indiscutiblemente, ya usted comienza a descender, alejarse más. Entonces comienza a besar el pie del Papa en este año. En el año 786, la adoración de imágenes y reliquias. Comenzaron a poner reliquias, no la esto. Yo sé que en Israel las iglesias ortodoxas tienen preciosidades de dibujo, y ustedes saben que grandes escritores y pintores, Leonardo da Vinci y esto, no la hicieron, esta cosa, pero no para adorarla, porque está prohibido terminantemente. Una cosa puede ser lo más bonito, hay unos cánticos bonitos, los mormones tienen unos cánticos bonitos, yo no sé si ustedes lo han oído, pero no es lo bonito, ¿no es verdad? No es la belleza de las cosas, sino la verdad de las cosas, la verdad. Engañoso es la gracia y van a la hermosura, aunque Salomón se refiere, está comparando a la mujer y la atractividad del ser humano, ¿no es verdad? Con eso, porque tiene su atracción. La pintura y las construcciones y las cosas y los cánticos, se ven bonitos, pero es la palabra de Dios. Entonces se comenzó la adoración de imágenes y reliquias. En el año 850 comienza el uso del agua bendita. Imagínense usted, darse potestad para bendecir el agua. ¿De dónde? ¿Quién tiene capacidad para bendecir? Y no solamente eso, sino otras cosas más que encontramos realmente. Continuación de los datos de la Iglesia Católica. Fíjense bien, en el año 995, canonización de los muertos para devoción y adoración. ¿Quién tiene potestad de canonizar, de hacerle un hombre, un santo? Y nosotros somos santos, todos los que hemos creído en Cristo. Hemos sido apartados, eso es lo que quiere decir santidad, ¿no es verdad? Apartados, los de Corintios, los que están en Corintios, los santos, los de Filipenses, ¿no es verdad? Etcétera, etcétera, los santos que están en la iglesia. Entonces, nosotros encontramos cómo comenzaron estas introducciones erradas. En el año 998, ayunos los viernes y en Cuaresma. En el año 1079 se establece el celibato para todos los sacerdotes, poniendo cargas que Dios no ha mandado, cargas que Dios no ha mandado indiscutiblemente. Por eso entonces vemos el distanciamiento, ¿no verdad?, de la Iglesia Católica de los principios y del Evangelio. Está registrado indiscutiblemente ahí en la historia. En el año 1090, el rezo del rosario. Ustedes saben ese santo rosario que lo enseñaban los padres, ¿no verdad? Yo creo que yo lo he oído, yo le he dicho en otras ocasiones. Mi abuela, antes de convertirse, mi abuela nació y eso en la Iglesia Católica con mucha integridad, no por ser mi abuela, pero realmente era una mujer que le gustaba la rectitud y buscar del Señor, y nos enseñaba a nosotros, pues, rezar el rosario todas las noches. Y entonces yo una noche, estoy cansado y con sueño, y ella decía las cosas, ¿no es verdad? Torre de David y ruega por nosotros, o Torre de Marfil, ruega. Y entonces, al otro día, ella me dice, ¿qué te pasó, mi hijo? Que tú te quedaste, ruega por nosotros, ruega, sin oír lo que decía porque me agarró el sueño. Imagínense, eso era algo que ya uno cansado y unos muchachos respondiendo eso. Pero eso, nuestros padres que oyeron esto por primero fue continuación de estos datos. En el año 1184, la Inquisición, matanza de cristianos evangélicos que no aceptan tales prácticas antibíblicas y paganas, ni el señorío del Papa, sino el de el Señor Jesucristo, la persecución. Entonces fueron declarados herejes, imagínese usted. En el año 1190, la venta de indulgencias, pagar dinero para ser perdonado, vender el cielo y los pecados y las almas,
Imagínese usted, mi hermano, un negocio rampante de una prostitución indiscutiblemente de la fe y de realmente la enseñanza de la palabra. En el año 1220, adoración de la hostia. Ustedes saben que esa hostia sagrada, una vez, no, cuando yo era niño, jovencito, uno siempre, ¿cómo se llama? Los ayudantes de la iglesia, monaguillo, y una vez entonces viene el Papa, viene el sacerdote ahí con monaguillo y le va a dar la hostia a una feligres y se le va a caer, se le puso por aquí y ella se lo agarró y le dio un manoplazo. Eso no se le pone la mano, eso es sagrado. Y le dio un manoplazo. Yo me recuerdo como ahora estando, yo, un niño, eso me marcó y le dio, porque eso era sagrado. Entonces, podemos decir, la adoración de la hostia. En el año 1229 la Biblia es prohibida a los feligreses. Fue prohibida que se leyera en la Biblia comúnmente. Eso fue un edicto de él. En el año 1439 la copa es prohibida a los feligreses en la comunión. Se daba la copa también. Miren la desviación, hermano. El asunto es que nosotros, por ejemplo, nos decimos, ay, miren la gran diferencia, y establecemos, pero eso tiene una historia. Eso comenzó bueno, Dios nos libre, ¿no es verdad? Pero dice que el pueblo que no conoce su historia, ¿qué pasa? A ver, de repetirla pudiera ser, Dios nos guarde, pero están ahí los datos y está ahí la división y están ahí realmente los hechos documentados indiscutiblemente. En el año 1439 la enseñanza del purgatorio establecida, ¿no es verdad? Eso es reciente, que se puede decir, ¿no es verdad? Eso no viene de lejos de los padres de la iglesia, no. Hay 1400, ¿no es verdad? En el siglo II. Entonces, ustedes saben que el purgatorio es un lugar donde van las almas a purgar sus pecados, ¿no es verdad? No importa el crimen que sea, ¿no es verdad? No importa el mafioso que haya matado, que haya acabado y que haya vendido droga y no importa el asesinato, lo que hayan hecho, si se hacen unos actos religiosos de misa y de qué sé yo cuánto, entonces vaya a purgar sus pecados, ¿no es verdad? Y de allí entonces va a la gloria. Qué bueno es así. Qué bueno es así. En el año 1439, la enseñanza del purgatorio. Entonces, en el año 1439 también, los sacramentos, bautismo de niños, los bautismos de niños. Saben que, bueno, la palabra de Dios habla de que de los niños es ¿qué cosa? El reino de los cielos, ¿no es verdad? Pudiera haber alguno algún hermano, alguna que pudiera decir, bueno, pudiera cuestionar algo, pero tenemos esa declaración textual del Señor Jesús, ¿no es verdad? Dejad que los niños se acerquen a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Continuación de estos datos, porque son muchos datos interesantes que yo no sé, los que llevan anotaciones de ustedes pueden decir, miren, pueden comparar los que estudian la historia y la historia de la iglesia, esto es importante, y pueden ver, no, mire, esto fue en tal tiempo. En el año 1508, rezo del Ave María, aprobado. Sí, sí. El año 1534 fundada la obra de los jesuitas, porque ellos fundaron unas obras dentro de ellos, hay, ¿no es verdad?, diferentes ordenanzas entre ellos, que uno no las conoce mucho, pero conoce de esos. El año 1545 se le concede a las tradiciones de la Iglesia igual autoridad que la Biblia. Y hermanos y hermanas, imagínese usted,
la Biblia está por encima de la iglesia. Por encima de la iglesia, la Biblia y las prácticas vienen debajo. Y toda adoración y todo viene debajo de la Biblia. Es la Biblia la que está arriba. Nada se puede poner a la altura de la Biblia, ni tradiciones, ni ideologías, ni nada se puede poner al lado de la Biblia. La Biblia es la autoridad máxima, es la autoridad de conducta y de fe del creyente. Es la Biblia, la palabra de Dios. Nada puede estar por eso. Yo le digo a algunos amigos, a un católico, yo digo, no, es que la Biblia está por encima de la iglesia. Es la Biblia, la palabra de Dios que está por encima. Nada se puede poner por encima de la Biblia. El Señor Jesús lo dijo, le dijo a los fariseos, vosotros estáis enseñando a los hombres como doctrina, mandamientos de hombre. Entonces, tradiciones y nada, ni tradición, nada, está junto con la Biblia. En el año 1546, los libros apócrifos son añadidos a la Biblia. Esos 7 libros no inspirados para Lipómenos, primera, segunda de Macabeo. Hay libros históricos y esto que pueden ser realmente útiles, pero no inspiración divina. Judith, hay cosas realmente que son totalmente opuestos a la doctrina de la salvación. Los libros que se incluyeron en el canon sagrado fueron mencionados por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Fueron mencionados, la iglesia los aprobó, los conocía realmente, los evangelios, las epístolas, etcétera. De manera que estos 7 libros que ellos añadieron, y hay muchos más libros apócrifos, hermano. Yo he tenido en mi biblioteca una Biblia apócrifa entera de evangelios de Mateo y de la ascensión de Moisés y de la ascensión de María y de estas cosas, muchos libros apócrifos, ¿no, verdad? Los que lo puedan leer, los que quieran hacerlo, pues lo encuentran en algún lugar del mercado. La Inmaculada Concepción, ¿no, verdad? No puede ser porque todos nacemos bajo pecado, todos realmente. No fue nacida, aunque Dios escogió a la Virgen María para venir, que escogió el vientre para venir a nacer el Verbo de Dios. Pero María nació en el mismo orden que nacemos todos nosotros. Entonces, ustedes saben, de ahí sale la alta gracia. No es un nombre de alta gracia, pero es que nosotros somos salvos por gracia, y ella tuvo, ¿qué cosa? La gracia alta de concebir al Mesías, ¿no, verdad? De que Dios la usara para esto. Entonces, en ese año ellos establecieron la Inmaculada Concepción. En el año 1870, la infalibilidad papal declarada. Oiga eso, lo único que hay, infalibilidad, que es infalible, no falla, no hay errores, no. Entonces, después hay una palabra que dice que cuando habla en ínquisero cuánto es que ya queriéndolo acotejar, pero no hay manera, no hay manera, ya realmente es un hombre y todos los hombres tenemos errores. No hay ese hombre ni en ningún orden que no sea infalible. Lo único infalible es la Biblia, la palabra de Dios, infalible e inerrante. La Biblia tiene esos 2 aspectos, la infalibilidad de la Biblia y la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Al traducir y ver cualquier cosa en algunas traducciones, son cosas de las traducciones, originalmente la Biblia es infalible. La ascensión de María, esa fue otra cosa también. Eso fue en el 1950, eso fue los otros días, podemos decir, hermano y hermana. Entonces, ustedes pueden ver todos estos errores realmente de la Iglesia Católica, cómo se ha desviado y cómo es un imperio. Es un imperio, no nos juguemos con eso. Está en la profecía.
cuando me toque, si el Señor me ayuda a dar un estudio escatológico, pues realmente la escatología es apasionante, indiscutiblemente que sí. Y nosotros sabemos sobre los personajes del Antiguo Testamento, novela, perdón, de Apocalipsis, el anticristo, la bestia, novela, el hombre de pecado, todo esto realmente que encaja. Esto encaja. Y de acuerdo a las revelaciones, porque la revelación de Dios es progresiva. Hoy por hoy, en el aspecto escatológico, se están moviendo algunos cambios y yo lo estoy observando, porque si bien es cierto que se identifica que habrá el anticristo, que habrá la bestia, ¿no? el falso profeta y tendrán su ministerio, pero el asunto de ponerlos en orden, hermano, esto no es tan fácil. Muchas veces el maestro, el predicador, tiene que entrar en alguna especulación y decir, bueno, creo pudiera ser, ¿no es verdad? Hay algunos que dicen será así, 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 no, porque se están moviendo las cosas, se están moviendo. Y ahora mismo en el asunto de Ucrania y Rusia, eso es algo que está teniendo mayor revelación, de manera que cuando hablemos de eso en algún estudio, pues vamos a traer, con la ayuda del Señor, si el Señor nos lo permite, algunas enseñanzas comparándola con la actualidad. Hoy domingo, en el aspecto escatológico, hasta ahora está de una forma, ¿no verdad? Sí, claramente Rusia invadirá a Israel, está claro, y vemos las naciones enemigas de Israel, ¿no verdad? Sabemos que China también se unirá, ¿no verdad? Sabemos que Irak y esos países ahí, Tayikistán, Uzbekistán y todos esos países de ahí del norte de Europa, pero es un asunto que yo diría que hay que pisar con cuidado realmente y ver en el avance de la revelación de Dios cómo podemos ver el espectro escatológico. Así es que después, en la ayuda del Señor, podemos tener algún estudio a ese respecto. En el año 1984, la consagración del mundo a María por el Papa Juan Pablo II, el 25 de marzo de 1984. Bueno, hasta ahí, hermano, yo quería dar esos datos realmente concomitantemente con la Biblia. Así que yo espero que haya sido de edificación, de información, de fortaleza, ¿no verdad? De aclaración, en cosas que todavía quedan más que revelar, pero que hasta ahí. Vamos a